Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a seguir trabajando con las funciones. Una vez hemos visto ya lo que son, cómo funciona el conjunto imagen, cómo funciona el conjunto antiimagen y ver cómo podemos pasar del uno al otro, vamos a ver dos características que son muy interesantes dentro de las funciones, que son los cortes con los ejes y la monotonía, ¿de acuerdo? Entonces, para ello nos vamos a apoyar de el diagrama gráfico que tenemos siempre, con los ejes que colocamos a la derecha, pero en alguna de ellas vamos a hacer alguna operación matemática que nos puede ver bien para ir tratando un poco cómo funcionan esos análisis gráficos y también matemáticos, ¿vale? Recordad que, como siempre, la parte matemática siempre es representativa en forma gráfica y viceversa, es decir, la gráfica tiene su representación matemática. Entonces, para empezar, vamos a empezar con el corte con los ejes. Entonces, ¿qué significa el corte con los ejes? Si yo tengo una función que, por ejemplo, tiene esta forma, que sería tal que así, ¿vale? Los cortes con los ejes son aquellos puntos en los que, como muy bien dice la propia expresión, mi gráfica corta con alguno de los dos ejes, ya sea el eje X que tenemos aquí o el eje Y que tenemos aquí. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí tengo un corte con los ejes, aquí tengo otro corte con los ejes y aquí tengo otro corte con los ejes. Esta función en concreto tiene dos cortes con el eje X y un corte con el eje Y. ¿De acuerdo? Una condición que no hemos visto todavía de función y que es importante es que una función puede tener dos cortes con el eje X, un corte con el eje X o ningún corte con el eje X, pero únicamente puede tener un corte con el eje Y. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque para un mismo valor de X solamente puedo tener un valor de Y. ¿De acuerdo? Sin embargo, para un valor de Y puedo tener varios valores de X. ¿De acuerdo? Esto es una definición que forma parte, perdón, es una característica que forma parte de la definición de función y que para un mismo valor de X solamente puedo tener un valor de Y, pero sin embargo, para un mismo valor de Y puedo tener varios valores de X. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando mi función corta con el eje X, lo que realmente está ocurriendo es que la altura de estos puntos es nula. ¿De acuerdo? Es decir, supongamos que este punto es el punto 1, 2, 3 y aquí. Este es el menos 4. Por tanto, este punto será menos 4 en X, 0 en altura. Menos 4, 0. Este será el punto de corte. Y este de aquí será el 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por ejemplo, el 6, 0. Entonces, corte donde corte mi función, corte en cualquier punto que corte al eje X, en este caso estamos con el corte del eje X, ¿vale? El valor de mi función en el eje X, la Y siempre será igual a 0. ¿Por qué? Porque tendrá una altura nula con respecto al eje X. Por tanto, en el corte del eje X, Y siempre es igual a 0. ¿Vale? Por lo tanto, ¿qué tendremos? Que f de x, que será una expresión, tendrá que ser igual a 0. Es decir, pongamos un ejemplo. Yo tengo que f de x sea 3x más 6, ¿vale? Por ejemplo, si quiero calcular el corte con el eje X, ¿qué tendré que hacer? Decir que la Y es igual a 0. Es decir, Y igual a f de x igual a 3x más 6, tendré que decir que es igual a 0. Y de aquí puedo despejar 3x más 6 igual a 0. El 6 lo paso restando, 3x igual a menos 6. El 3 lo paso dividiendo y me quedará menos 6 entre 3. A ver, aquí me quedará menos 6 entre 3 será igual a x, o lo que es lo mismo, menos 2. Es decir, x igual a menos 2. Por tanto, tendré que el punto x igual a menos 2 y igual a 0, que este es el punto menos 2, 0, será el corte con el eje x. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque en el eje x la y siempre tiene que ser igual a 0 porque no tengo altura. ¿De acuerdo? Entonces, podemos ver que gráficamente el corte con el eje X es cuando la gráfica toca con la línea horizontal, y podemos ver que matemáticamente el corte con el eje X ocurre cuando la gráfica, cuando la expresión
tengo la y igual a 0, ¿vale? Dependiendo del tipo de función que tenga, puede ser que corte ninguna vez, 1, 2, 3, 7, 25, depende, las que sean. En el eje X no tengo límite. ¿Qué ocurre? Que en el eje Y funciona distinto, ¿vale? En el eje Y tenemos la siguiente condición. Gráficamente es muy sencillo de ver, simplemente es cuando la gráfica corta al eje vertical, ¿de acuerdo? Que este punto, imaginemos que fuera el 1, 2, sería 0 en distancia hacia la derecha hacia la izquierda y 2 en altura. Si cortase por aquí, sería el 1, 2, sería el 0, menos 3. Y si cortase, por ejemplo, por aquí, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Sería el 0, menos 7. Como podemos ver, la característica común de los cortes con el eje Y siempre es que la primera coordenada de los puntos es nula. ¿Por qué? Porque no me desplazo nada hacia la derecha ni hacia la izquierda. Por lo tanto, que tendré que en el corte con el eje Y, la X será igual a 0. ¿De acuerdo? Pongamos el ejemplo que hemos puesto antes, es decir, la función f de x igual a y igual a 3x más 6. ¿Vale? ¿Qué es lo que nos ocurrirá? Si en esta función lo que quiero ver es dónde corta con el eje Y, simplemente tendré que hacer que todo esto tenga una x igual a 0. Es decir, tendré que hacer para x igual a 0, esto me quedará igual a 3 por 0 más 6, 3 por 0, 0 más 6, es igual a 6. Por lo tanto, tendré y igual a 6, x igual a 0. ¿Y este punto cuál es? El punto 0, 6. Por tanto, mi función cortará en el punto 0, 6, al eje Y, es decir, al eje vertical. De nuevo, podemos verlo tanto gráfica como matemáticamente. Gráficamente tenemos simplemente cuando la función dibujada me corta con el eje vertical, y matemáticamente en el momento en el que x es igual a 0. Si nos damos cuenta, solamente existe un valor de y para el que x es igual a 0, pero pueden existir varios valores de x para los que y son igual a 0. Es verdad que esto depende del grado de la función o del tipo de función con el que trabajemos, pero poder existir es posible. Bueno, y ahora vamos a pasar a trabajar con lo que llamamos monotonía o crecimiento y decrecimiento, ¿vale? Voy a borrar todo esto para que nos quede más claro y voy a dibujar otra función que es interesante, ¿vale? En este caso no la vamos a trabajar matemáticamente porque matemáticamente es un poquito más complicado, lo dejamos para vídeos posteriores donde profundizaremos con mayor intensidad, ¿vale? En este caso solamente nos interesa verlo gráficamente. Entonces vamos con la monotonía y empezamos con el crecimiento o decrecimiento, ¿vale? Esto es lo primero con lo que vamos a trabajar. Entonces, imaginad que yo tengo esta función que hace una cosa tal que así, por ejemplo, ¿vale? Empieza en este punto y hace todo este recorrido y acaba en este punto. ¿Qué es lo que ocurre? Que si según yo voy avanzando hacia la derecha, ¿vale? Siempre voy de valores negativos de la x a valores positivos de la x, me voy dando cuenta que la altura de la función, la y, va subiendo o va bajando. Por aquí va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo, hasta que llega a este punto, que es el más alto que encuentro en toda esta zona, empieza a bajar, empieza a bajar, empieza a bajar, empieza a bajar, hasta que llego a este punto, que es el más bajo de toda esta zona, vuelve a subir, 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 hasta este punto, que es el más alto de toda esta zona, y sigue bajando, 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 hasta que llega hasta aquí, que es donde se acaba. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el crecimiento y decrecimiento de una función lo que nos determina es desde qué valor de x hasta qué otro valor de x la función crece y desde qué valor de x hasta qué valor de x la función decrece. Es decir, por ejemplo, supongamos que este es el punto, hemos dicho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este es x igual a menos 7. Vamos a suponer que este es el punto, mirad, justo que hay aquí en medio podemos ponerlo 1, 2, 3, 4, 5, 5 y medio. Este es el punto x igual a menos 5,5. Este de aquí sería el punto, también aquí en medio, 1, 2, menos 2 y medio, x igual a menos 2,5. Y este sería el punto x igual a 2. Y este de aquí pues sería 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este de aquí, x igual a 7. Entonces, ¿qué ocurre? Que desde este punto hasta aquí, que es el más alto de toda esta zona, la función crece. Por lo tanto, yo puedo decir f de x
crece desde x igual a menos 7 hasta x igual a menos 5,5. ¿Por qué? Porque el valor va aumentando según yo avanzo hacia la derecha. Voy con lo siguiente. Desde menos 5,5 hasta menos 2,5 la función se hace más pequeña, cae en altura, por lo tanto decrece. F de x decrece desde x igual a menos 5,5 hasta x igual a menos 2,5. ¿Vale? Ahora, cuando llega otra vez hasta este punto, vuelve a subir, vuelve a seguir creciendo hasta que llega a x igual a 2. Por tanto, vuelve a crecer. F de x crece desde x igual a menos 2,5 hasta x igual a 2. Y de cuando llega otra vez aquí, vuelve a empezar a decrecer hasta llegar a x igual a 7. Pues f de x decrece desde x igual a 2 hasta x igual a 7. ¿Vale? Entonces, estos serían lo que se conocen como intervalos de crecimiento y decrecimiento. ¿Vale? Entonces, esto lo podemos representar de esta manera o de la siguiente. Pues podemos decir f de x crece y ponemos un corchete o un paréntesis, ponemos donde empieza a crecer en menos 7, donde acaba de crecer en menos 5,5. ¿Vale? Y después también crece entre menos 2,5 hasta el 2. Este es el trozo en el que la función crece. Y luego f de x decrece desde menos 5,5 que tenemos aquí hasta menos 2,5 y, y también desde 2 hasta 7. Estos son los intervalos de crecimiento y decrecimiento, que yo los puedo ver aquí en el dibujo. ¿Vale? Y ahora, una cosa importante que tenemos que saber identificar, ¿qué es un punto máximo y un punto mínimo? ¿Vale? Entonces, un punto máximo es aquel en el que en su entorno tiene la mayor altura de toda esta zona. Es decir, si os dais cuenta, cuando llego aquí, que la función pasa de crecer a decrecer, este punto es el más alto de todos los que tiene alrededor. Por tanto, en x igual, hemos dicho, a menos 5,5, tengo un máximo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es el punto más alto de toda la zona. ¿Vale? Entonces voy a borrar todo esto y tengo en x igual a menos 5,5 un punto máximo. ¿Vale? Ahora seguiré y ¿qué ocurrirá? Que llegaré a este punto en el que todos los que tienen alrededor tienen una altura mayor, porque por la izquierda están más altos y por la derecha están más altos. Por tanto, en x igual a menos 2,5 tendré un punto mínimo. ¿Por qué? Porque su altura con respecto a los puntos que tiene alrededor también es lo más pequeña posible, ¿vale? Es más pequeña que el resto. Y aquí en x igual a 2 me ocurrirá lo de antes. Tengo un punto cuya altura es mayor que los que tiene alrededor. Por lo tanto, tendré un punto máximo, ¿vale? Entonces, de esta manera, ¿qué es lo que nos damos cuenta? Que justo cuando la función deja de crecer y pasa a decrecer, tengo un punto máximo. Es decir, si la función crece y después decrece, justo en medio tengo un punto máximo, ¿vale? Y si la función decrece y después crece, justo en medio tengo un punto mínimo, ¿vale? ¿Por qué? Porque para que crezca y pase a decrecer, los valores tanto por la izquierda y por la derecha tienen que ser obligatoriamente menores que los que tiene alrededor, y para que decrezca y después pase a crecer, que es lo que nos ocurre aquí abajo, los valores que tenga tanto por izquierda y por derecha tienen que ser mayores. Por lo tanto, en este caso su valor será más pequeño. ¿De acuerdo, chicos? Bueno, nuevos conceptos, muy importante, corte con los ejes, cómo calcularlos tanto geométricamente como matemáticamente, esas ecuaciones para hacer que la x sea igual a 0 en el corte con y, que la y sea igual a 0 en el corte con x, y ver cómo los calculamos dentro del plano, ¿vale? Y por otra parte, crecimiento, decrecimiento, máximos y mínimos. Zonas en las que la función crece, la altura de la función crece, zonas en las que la función decrece, en la que la altura de la función decrece, y puntos que tienen una altura más grande que todos los que tienen alrededor, esos máximos, y puntos que tienen una altura menor que todos esos que tienen alrededor, esos mínimos. ¿De acuerdo? Como siempre, poco a poco, conceptos nuevos, tenemos que trabajarlos, traeremos muchos más ejercicios, pero como siempre, chicos, por favor, cualquier duda que nos quede
cualquier cosa que no hayamos comprendido o simplemente cualquier otra cuestión que tengáis, dejádnosla y la intentaremos resolver. Por lo demás, como siempre, muchísimas gracias, esperemos que os haya servido el vídeo y que vaya bien.